Regresamos con el ex canciller Francisco Tudela para seguir hablando sobre el origen de las instituciones prevalecientes en el Perú el día de hoy. Francisco, siguiendo el artículo de Gonzalo Portocarrero, él después refiriéndose al fujimorismo, él dice que es el fujimorismo el que lleva a un extremo difícil de imaginar la falta de instituciones moralmente aceptadas, ¿no? Esto da la sensación de que existían buenas instituciones antes de Fujimori y que en el Fujimorato se de alguna manera destruyen las instituciones. Bueno, esa es una interpretación netamente político-partidaria, ¿no? Dar el salto de la conquista del Perú al gobierno de Fujimori es dar un salto de 500 años que es realmente una cosa un poco temeraria, es un trampolín muy grande. Es evidente, para poner punto final al tema de la conquista andina, que hoy hablamos en castellano, como decíamos antes, español ahora, la mayor parte de los apellidos son apellidos de origen español. Usamos el álgebra, la geometría, las matemáticas, el alfabeto latino, comemos el pollo que viene de Europa, las ovejas que vienen de Europa, el ganado que viene de Europa, o sea que definitivamente hay un intercambio, pero toda nuestra institucionalidad se vuelve predominantemente occidental. Ahora, pero de ahí hay muchas crisis. La independencia es una crisis tremenda en la cual todo el sistema jurídico que ha regido América desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII se derrumba y se destruye por completo. Los cacicazgos son destruidos, los caciques son arruinados, se les quitan sus tierras, la independencia, Bolívar, son empujados nuevamente al campesinado y hemos visto con alegría cómo un historiador holandés ha ido rescatando estas genealogías de la descendencia incaica en distintas familias en el sur del Perú. Un nuevo hito de destrucción institucional es la Guerra del Pacífico, que es enormemente destructivo porque es la guerra y luego la guerra civil incesante hasta 1895. Luego en el 95 la coalición civilista pierolista que construye lo que Basadre ha denominado la República Aristocrática, pero que en realidad es mucho más que eso. Es la institucionalización constitucional del país, son 25 años de democracia ininterrumpida, creación de una serie de instituciones desde el primer gobierno civil, que son la imprenta del Estado, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Ingenieros, el Hospital Obrero, en fin, uno podría ir recorriendo la fundación de una escuela de servicio público en San Marcos. ¿Son esas instituciones las que le permiten crecer al Perú entre 1900 y 1968 a un ritmo que era básicamente sí, 4 veces mayor que el promedio chileno y casi el doble de veces que el promedio latinoamericano? Así es, porque esa generación, que es una generación que nace en los 70, o sea, en los años inmediatamente anteriores a la Guerra del Pacífico o durante la Guerra del Pacífico, al ver su país destruido, envuelto en una guerra civil entre caudillos, de un lado, populistas, el militarismo del otro lado, deciden construir una república seria. Y hacen un enorme esfuerzo. Ese esfuerzo naturalmente se erosiona a partir de los años 20 y 30, entra en una fase crítica, aparecen nuevas ideologías, el Perú llega a estar en una situación de guerra civil en los años 30 y luego el Perú empieza nuevamente a reencontrar sus equilibrios y llega a una década democrática de enorme crecimiento. Y lo que es el hito más fuerte, creo yo, después de la Guerra del Pacífico, de destrucción de la institucionalidad del país y de tener que empezar después de cero, como ocurrió después de la independencia y después de la Guerra del Pacífico, y obviamente después de la conquista hecha por Francisco Pizarro, es la dictadura de Juan Velasco Alvarado, el golpe del 3 de octubre de 1968 que destruye la totalidad de las instituciones del país, democráticas y no democráticas. Destruye no solamente la institucionalidad jurídica, sino que destruye también
la sociología del Perú. Déjame hacerte una pregunta muy breve ya para terminar. Evidentemente durante el fujimorismo se desarrollan ciertas instituciones predominantemente económicas y también se construyen otras que son de alguna manera controladas por el fujimorismo. Entonces hay algunas instituciones que, bueno, por lo menos en mi opinión y la de algunos analistas, el fujimorismo no respetó a cabalidad, pero cuando él llega en 1990 era claro que habían varias instituciones que estaban hechas trizas, no habían partidos políticos, las leyes a nadie le importaban, el Poder Judicial no funcionaba. Eso para ti proviene directamente del Velascato. Llamarlo Velascato es reducir su importancia. Es la revolución socialista más profunda de América Latina después de la de Cuba. Dura 12 años y luego es continuada por una constitución que es promulgada recién en 1980, pero que es convocada en el 78. Se prolonga este socialismo de Estado, en el cual más del 50% de la economía está en manos del Estado, durante otra década más hasta 1990. Entonces es evidente que el gobierno del presidente Fujimori, que inicialmente no tiene mayoría en el Congreso, pero después de 2 elecciones tiene constantemente una mayoría en el Congreso, tiene la herramienta política para transformar esa estructura económica en una estructura capitalista, o más bien capitalista. Entonces lo que ocurre es que se reprivatiza, porque todas las empresas públicas eran empresas privadas el 3 de octubre de 1968, que son confiscadas por el gobierno militar y son reprivatizadas por el gobierno del presidente Fujimori. En 1990 creo que habían 226, una cosa así, empresas públicas que antes habían sido... 7.614% de inflación, y realmente una situación desastrosa. El gobierno de Fujimori no debe ser visto como un gobierno terminado, es un régimen de transición de un socialismo fracasado y quebrado al capitalismo en el cual hoy vivimos. Muy bien. Te agradezco muchísimo por el tiempo, lamentablemente nos hemos quedado cortos, pero espero tenerte en otra oportunidad para conversar de esta última etapa. Que quede constancia que el tema del régimen de Fujimori es un tema enormemente importante en cuanto proceso de transición de un sistema completamente fracasado y en quiebra, que era el socialismo peruano, a un sistema que hoy nos está haciendo progresar, pero que aún no nos regresa a los niveles de Producto Bruto Interno que teníamos antes del 3 de octubre de 1968. Correcto. Muy bien. Te agradezco mucho, Francisco. Muchas gracias, Juan José. Bien. Vamos a una pausa, regresamos.